Lección 1. Pedir comida. Pedir comida en un restaurante de comida rápida puede ser una experiencia bastante interesante, especialmente con las conversaciones telefónicas. Absolutamente. A veces, la claridad de la comunicación marca la diferencia para obtener exactamente lo que desea. Sí, y siempre me siento un poco ansioso cuando hablo por teléfono, intentando asegurarme de no perder ningún detalle. Lo entiendo. Es crucial hablar con claridad y escuchar con atención para evitar cualquier malentendido. Definitivamente. Además, me gusta tener mi pedido listo en mi mente para poder enviarlo rápidamente. Es un enfoque inteligente. Ayuda a minimizar cualquier confusión y acelera el proceso. También agradezco que el personal sea amable y paciente durante la llamada, hace que la experiencia sea más placentera. Sí. Una actitud positiva realmente puede mejorar el servicio al cliente, incluso por teléfono. Practiquemos cómo hacer un pedido ahora mismo, puede ser divertido y útil. Lección 2. Limpieza familiar. Justo después de limpiarlo, pide a mi padre, a mi hermano, a mi hermana y a mí que la ayudemos con la limpieza. Eso suena como un esfuerzo de equipo. Es fantástico que la familia participe en las tareas del hogar. Sí, hace que el trabajo sea más ligero y divertido cuando todos colaboran. Absolutamente. Además, es una forma maravillosa de crear vínculos y compartir historias mientras se trabaja. Estoy de acuerdo. A veces, convertimos la limpieza en un juego para hacerlo más divertido. Es una idea fantástica. Puede transformar una tarea mundana en algo memorable. Exactamente. Y nos enseña la importancia del trabajo en equipo y la responsabilidad. Planifiquemos pronto un día de limpieza familiar, podría ser una reunión divertida. Eso me encantaría. Brindemos por hacer que las tareas sean un poco más emocionantes. Lección 3. Los gatos se abrazan. Mi gata entró en la habitación y se sentó en mi regazo, estaba bastante contenta y ronroneaba suavemente. Eso suena muy dulce. Los gatos tienen una forma de hacernos sentir amados y tranquilos. Absolutamente. Es increíble cómo su presencia puede alegrarme el día al instante. Sí, los animales tienen un efecto muy reconfortante, saben cuando más los necesitamos. Disfruto de esos momentos tranquilos en los que se abraza conmigo, se siente especial. Definitivamente. Son esas pequeñas cosas las que dan tanta alegría a nuestras vidas. Creo que las mascotas tienen una capacidad única para sentir nuestras emociones y responder con afecto. Eso es tan cierto. Planifiquemos un día para relajarnos con nuestras mascotas y disfrutar de su compañía. Estoy totalmente a favor de eso. Estamos aquí para crear momentos más acogedores con nuestros amigos peludos. Lección 4. Recordar. Se acordaron de mi madre y pasaron un buen rato hablando con ella, recordando los viejos tiempos. Eso suena encantador. Siempre es reconfortante compartir recuerdos con los seres queridos. Sí, esas conversaciones pueden traer de vuelta esos buenos momentos y risas. Absolutamente. Es importante apreciar esas conexiones e historias del pasado. Creo que ayuda a fortalecer los lazos familiares cuando reflexionamos sobre las experiencias compartidas. Estoy completamente de acuerdo. Procuremos tener más reuniones familiares como esa. Gran idea. Compartir historias y risas es una manera maravillosa de mantener viva nuestra historia familiar. Sí, y crea un sentido de pertenencia y continuidad para todos. Brindemos por muchas más conversaciones memorables y momentos preciados. Lección 5. Ideas creativas. Esa es una gran idea.
Podría incluir imágenes con notas manuscritas para darle un toque personal. Absolutamente. Añade una capa extra de consideración que la gente realmente aprecia. Sí, combinar imágenes con mensajes personales puede hacer que sea más memorable. Me encanta eso. Demuestra cuánto esfuerzo estás dedicando a tu proyecto. Exactamente. Además, es una forma divertida de expresar creatividad y compartir historias. Creo que resonará bien con los demás y creará una conexión más profunda. Hagamos una lluvia de ideas sobre más formas de hacer que este proyecto sea único y atractivo. Tengo muchas ganas de ver cómo podemos mejorarlo aún más. Juntos, podemos crear algo realmente especial que refleje nuestras ideas. Lección 6. Compras de comestibles. Hey, ¿has hecho una lista de compras? Voy a la tienda en breve. Sí, lo he hecho. He apuntado todo lo que necesitamos para la semana, para no olvidar nada. Eso es genial. Siempre ayuda a organizarse a la hora de comprar. Absolutamente. Ahorra tiempo y garantiza que obtengamos todo lo esencial. Siempre me resulta más fácil ceñirme a la lista y evitar las compras impulsivas de esa manera. Exactamente. Además, nos ayuda a mantenernos dentro del presupuesto, lo cual es importante. Asegurémonos de comprobar si hay rebajas o descuentos mientras estemos allí. Buena idea. Siempre es bueno ahorrar un poco de dinero en la compra. Estoy deseando que llegue nuestro viaje de compras, siempre es más divertido estar juntos. Lección 7. Puerta de salida. Revisemos la puerta de embarque de nuestro nuevo vuelo. Vale. Es importante llegar a tiempo, especialmente con todos los cambios. Sí, odiaría perder nuestro vuelo porque no lo planificamos con antelación. Absolutamente. Controlar el cronograma ayuda a evitar cualquier tipo de estrés de última hora. Estoy de acuerdo. Asegurémonos también de tener listas nuestras tarjetas de embarque. Definitivamente. Lo comprobaré todo antes de ir a la puerta. Siempre es mejor estar preparado, por si hay algún retraso. Sí, y mantenernos informados sobre el estado del vuelo puede ayudarnos a sentirnos más relajados. Apresurémonos y encontremos nuestra puerta, estoy entusiasmado con nuestro viaje. Lección 8. Deliciosas recomendaciones. La comida aquí es deliciosa y asequible, ¿alguna otra recomendación en Hanoi? Sí, debes asegurarte de visitar el casco antiguo, está lleno de increíble comida callejera. Eso suena fantástico. Me encanta probar platos locales que reflejen la cultura. Absolutamente. La variedad de sabores y texturas es realmente increíble. Me muero por disfrutar de un poco de poi banh mi mientras estamos allí. Sí, y no olvides probar el café con huevo, es una especialidad local única. ¿Café con huevo? Eso suena intrigante. Nunca había oído hablar de él antes. Es delicioso y cremoso, debes probarlo cuando lo visites. Tengo muchas ganas de probar todas estas delicias culinarias. Lección 9. Consejos de jardinería. Claro. Comience con algo pequeño y elija plantas que se adapten a su clima. Es un consejo excelente. Es importante tener en cuenta el medio ambiente al plantar. Sí, la selección de plantas nativas a menudo puede conducir a un mejor crecimiento y menos mantenimiento. Estoy completamente de acuerdo. También es una excelente manera de apoyar los ecosistemas locales. Exactamente. Además, empezar con unas pocas plantas te permite aprender y expandirte con el tiempo.
Me encanta la idea de construir poco a poco un hermoso jardín. Pensemos también en qué tipo de flores o verduras queremos incluir. Sí. Tener una mezcla de colores y texturas lo hará visualmente atractivo. Estoy emocionado de comenzar este viaje de jardinería con usted. Lección 10. Planificación del viaje. Creo que debemos planificar nuestro viaje, es importante tener todo organizado con antelación. Yo diría que una semana debería ser suficiente para ver todo lo que queremos sin prisas. Eso suena perfecto. Nos da tiempo suficiente para explorar y disfrutar plenamente de nuestro destino. Exactamente. Además, podemos incluir un tiempo de inactividad para relajarnos y recargar energías entre actividades. Sí, es crucial tener ese equilibrio, de lo contrario, podríamos terminar agotados. Estoy de acuerdo. Hagamos una lista de todos los lugares que queremos visitar y las experiencias que queremos tener. Gran idea. De esta manera, podemos priorizar lo que es más importante para nosotros. Tengo muchas ganas de empezar a planificar. Explorar nuevos lugares juntos será un placer. Yo también. Estamos aquí para crear recuerdos inolvidables en nuestra próxima aventura. Lección 11. Estilo de vida pesquero. La pesca ha sido una parte vital de sus fuentes de alimento durante generaciones. Sí, vivían en pueblos poblados y se hicieron expertos en tallar madera de los árboles locales. Es fascinante cómo sus habilidades en la pesca y la carpintería dieron forma a sus comunidades. Absolutamente. Estas habilidades les permitieron prosperar y crear estilos de vida sostenibles. Me encanta la forma en que utilizaron su entorno y aprovecharon al máximo los recursos disponibles. Exactamente. Su relación con la naturaleza era esencial para su supervivencia y cultura. Aprendamos más sobre cómo estas prácticas han influido en los estilos de vida modernos. Me encantaría. Comprender su historia puede ofrecernos lecciones valiosas en la actualidad. Sí, es importante apreciar las tradiciones que han dado forma a nuestro mundo. Lección 12. Alojamientos perfectos. Yo también. Asegurémonos de encontrar el lugar perfecto para hospedarnos durante nuestro viaje. Absolutamente. Un alojamiento confortable puede mejorar significativamente toda la experiencia. Sí, preferiría un lugar con buenas críticas y un cómodo acceso a las atracciones locales. Esa es una elección inteligente. Además, es esencial tener una habitación acogedora para relajarse después de un día de exploración. Exactamente. Creo que deberíamos empezar a buscar opciones pronto para conseguir las mejores ofertas. Estoy de acuerdo. Siempre es una buena idea reservar alojamiento con antelación, especialmente durante la temporada alta. Consideremos también servicios como el desayuno y el wifi para que nuestra estancia sea más agradable. Gran punto. Tener esos extras realmente puede aumentar nuestra comodidad y conveniencia. Me entusiasma encontrar el lugar ideal que se adapte perfectamente a nuestras necesidades. Lección 13. Seguridad en el baño. Estaba pensando en la importancia de tener barras de apoyo en el baño. Es una medida de seguridad muy simple pero eficaz. Absolutamente. Realmente pueden ayudar a prevenir accidentes, especialmente para aquellos que pueden estar de pie de manera inestable. Exactamente. Creo que es algo que todos deberían considerar, sin importar la edad. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre es mejor estar seguro, especialmente en una zona tan resbaladiza como el baño. ¿Has pensado alguna vez en instalar barras de apoyo en tu propia casa? Sí, lo he hecho.
Creo que es una pequeña inversión para la tranquilidad y la seguridad. Definitivamente. Además, ahora vienen en varios diseños, por lo que pueden combinarse con la decoración. Ese es un gran punto. No tienen que tener un aspecto industrial, también pueden ser elegantes. Exactamente. Se trata de hacer que nuestros espacios sean funcionales y hermosos. Lección 14. Esquina de la sala. He estado pensando en ese rincón tranquilo de la sala de estar. Podría ser perfecto para un rincón de lectura acogedor. Es una idea fantástica. Es una excelente manera de utilizar ese espacio, ¿y a quién no le encanta un buen libro? Exactamente. Una silla cómoda y una buena iluminación crearían un ambiente tan relajante. Ya me lo puedo imaginar. Tal vez incluso una pequeña estantería para tener cerca las lecturas favoritas. Sí. Eso lo haría aún más acogedor y funcional. Y agregar algunas plantas también podría alegrar el espacio. Me encanta esa idea. Las plantas pueden hacer que cualquier área se sienta más vibrante y fresca. Además, proporciona un agradable toque de naturaleza en interiores. Es tan relajante. Definitivamente. Empecemos a buscar la silla y la decoración perfectas para hacer realidad esta visión. Lección 15. Desafíos del siglo XVIII. Reflexionando sobre la historia, el siglo XVIII fue una época particularmente difícil para muchas personas. Absolutamente. La mayoría de las personas trabajaban como agricultores en tierras propiedad de unos pocos terratenientes adinerados. Debe haber sido increíblemente difícil ganarse la vida en esas circunstancias. Sí, y la disparidad entre los ricos y los pobres era marcada, lo que provocó muchos problemas sociales. Es interesante cómo estos desafíos moldearon la sociedad e influyeron en las generaciones futuras. Exactamente. Esas luchas desempeñaron un papel importante en el desarrollo de nuevas ideas sobre los derechos y las libertades. Y es crucial recordar que la historia informa nuestro presente y nos ayuda a entender las desigualdades actuales. Sí, reconocer el pasado es esencial para crear un futuro mejor para todos. Estoy de acuerdo. Es vital aprender de esos desafíos y luchar por una sociedad más equitativa. Lección 16. Detalles fascinantes. Son fascinantes, ¿verdad? Realmente lo son. Son las pequeñas cosas las que a menudo captan más nuestra atención. Exactamente. Los pequeños detalles pueden decirnos mucho sobre un lugar o una persona. Sí, y pueden hacer que una experiencia ordinaria parezca extraordinaria. Creo que apreciar estos matices enriquece nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Absolutamente. Procuremos observar y celebrar estos pequeños momentos juntos. Suena como una idea maravillosa. Después de todo, la vida se basa en los detalles. Sí, brindemos por abrazar la belleza de las experiencias cotidianas. Me entusiasma explorar el mundo con esta perspectiva. Lección 17. Fiesta y celebración. Durante la fiesta, invitaron a sus amigos indios, lo que hizo que la ocasión fuera aún más especial. Sí, el jefe Mesoin llegó con 90 indios, lo que provocó un intercambio cultural vibrante. Eso es fascinante. Debe haber sido una reunión increíble llena de historias y tradiciones. Absolutamente. Compartir comida y celebrar juntos fortalece los lazos entre las comunidades. Me imagino cómo el banquete presentó una variedad de deliciosos platos, cada uno con su propio significado.
Sí, y siempre es maravilloso aprender sobre diferentes culturas a través de su cocina. Exploremos más sobre sus tradiciones y cómo celebran las ocasiones especiales. Eso me encantaría. Comprender estas prácticas culturales puede profundizar nuestro aprecio por la diversidad. Brindemos por celebrar la comunidad y la alegría de compartir experiencias. Lección 18. Preparación del viaje. Antes de nuestra visita, debemos asegurarnos de tener todo lo que necesitamos. Gran idea. Siempre es bueno prepararse con antelación para evitar cualquier tipo de estrés de última hora. Sí, crearé una lista de verificación para que no olvidemos nada importante para el viaje. Eso es inteligente. Realmente ayuda a mantenerse organizado, especialmente cuando se viaja. Absolutamente. También empacaré algunos bocadillos para el viaje a fin de mantenernos con energía. Sí. Tener bocadillos a mano puede hacer que los viajes largos sean mucho más agradables. Confirmemos también nuestras reservas para asegurarnos de que todo esté en su lugar. Definitivamente. Siempre es mejor comprobar estos detalles antes de partir. Estoy entusiasmado con nuestra próxima aventura y con toda la diversión que tendremos. Lección 19. Lenguaje y comunicación. El idioma lo hablan millones de personas en todo el mundo, nos conecta a todos. Sin embargo, pocas personas son conscientes de las sutilezas que conlleva aprender un nuevo idioma. Exactamente. Comprender el contexto cultural es tan importante como el vocabulario y la gramática. Sí, y enriquece nuestras interacciones con los demás de manera significativa. Creo que abrazar estos matices puede conducir a conexiones más profundas con las personas. Absolutamente. Exploremos juntos formas de mejorar nuestras habilidades lingüísticas. Gran idea. Podemos practicar las conversaciones y aprender de las experiencias de los demás. Sí, estamos aquí para ser más competentes y seguros en nuestra comunicación. Estoy emocionada por este viaje de lenguaje y conexión. Lección 20. Parques pintorescos. Definitivamente, hay un pintoresco parque cercano con senderos bien mantenidos que debemos explorar. Eso suena encantador. Adoro caminar en la naturaleza, especialmente en un lugar tan bien cuidado. Sí, el aire fresco y la vegetación vibrante realmente pueden refrescar nuestras mentes y espíritus. Estoy completamente de acuerdo. Además, es una gran oportunidad para desconectarnos de nuestras ajetreadas vidas por un tiempo. Exactamente. Un paseo tranquilo puede hacer maravillas para nuestro bienestar. Hagamos un plan para visitar este parque el próximo fin de semana, lo espero con ansias. Eso suena perfecto. Podemos preparar un picnic y disfrutar del día rodeados de naturaleza. Me encanta esa idea. Será una manera maravillosa de pasar tiempo juntos mientras apreciamos la belleza que nos rodea. Sí, comprobemos el clima de antemano para asegurarnos de que tenemos un buen día para nuestra excursión. Lección 21. Conexiones significativas. Durante la reunión se discutieron temas muy relevantes. ¿Intercambiaron alguna información de contacto después? Sí, me aseguré de conectarme con algunas personas que compartían intereses y objetivos similares. Eso es genial. La creación de redes puede abrir muchas oportunidades de colaboración en el futuro. Absolutamente. Construir relaciones es clave para expandir nuestros horizontes profesionales. Estoy de acuerdo. Es importante hacer un seguimiento con ellos para mantener esas conexiones. Sí, planeo enviar un correo electrónico rápido para darles las gracias por la conversación y continuar el diálogo. Suena como una jugada inteligente. Demuestra su profesionalismo e interés en trabajar juntos.
Exactamente. Me emociona ver a dónde nos pueden llevar estas nuevas conexiones. Sigamos apoyándonos mutuamente en la creación de redes, es una habilidad valiosa para nuestras carreras. Lección 22. Superar los miedos. Olvidar mis líneas o tropezar con mis palabras es definitivamente un miedo común, pero intento controlarlo. Sí, hablar en público puede resultar abrumador para muchas personas, pero hay maneras de lidiar con esa ansiedad. Exactamente. He descubierto que practicar frente a un espejo me ayuda a aumentar mi confianza. Esa es una gran técnica. Visualizar la presentación puede hacer que te resulte más familiar. Sí, y también intento concentrarme en el mensaje en lugar de preocuparme por la perfección. Esa es una mentalidad excelente. Vuelve a centrarse en lo que es importante, conectar con la audiencia. Absolutamente. Practiquemos algunas técnicas juntos para ayudarnos unos a otros a sentirse más preparados. Eso me encantaría. Apoyarse mutuamente puede marcar una gran diferencia para superar esos miedos. Brindemos por superar juntos nuestros desafíos de hablar en público. Lección 23. Ciudadanía responsable. La preservación de nuestra libertad y nuestra unión depende de una ciudadanía responsable. Absolutamente. Participar en nuestras comunidades y estar informados es crucial para una democracia saludable. Sí, cuando los ciudadanos se toman en serio sus responsabilidades, se fortalece nuestra sociedad en su conjunto. Estoy completamente de acuerdo. Es importante participar en los eventos y debates locales. Exactamente. Votar es otro aspecto vital para ser un ciudadano responsable. Sí, cada voto cuenta y puede tener un impacto significativo en nuestro futuro. Hagamos un plan para participar juntos en iniciativas comunitarias. Eso me encantaría. Hay mucho que podemos hacer para contribuir positivamente a nuestra sociedad. Estamos aquí para participar activamente en nuestra comunidad y marcar la diferencia. Lección 24. Escapadas relajantes. Las playas y la oportunidad de relajarse en complejos turísticos de lujo suenan atractivas. Definitivamente. La idea de descansar junto al océano con una bebida refrescante es muy tentadora. Estoy de acuerdo. Es la manera perfecta de relajarse y escapar del estrés diario. Sí, y deberíamos considerar visitar un destino que ofrezca tanto relajación como aventura. Ese es un gran punto. Explorar la cultura local puede mejorar nuestra experiencia de viaje de manera significativa. Exactamente. Asegurémonos de incluir algunas actividades como el snorkel o el senderismo en nuestros planes. Me muero por encontrar hermosas playas y lujosos alojamientos para nuestra escapada. Yo tampoco. Planear este viaje será una experiencia muy divertida. Brindemos por unas fantásticas vacaciones llenas de relajación y exploración. Lección 25. Descubrimiento universitario. En un extremo de la universidad, escondido entre varios edificios, hay un estanque. Eso suena encantador. Un estanque puede ser un lugar muy tranquilo para relajarse y reflexionar. Absolutamente. Es un gran lugar para que los estudiantes se relajen entre clases. Me imagino que está rodeado de árboles, creando un ambiente sereno. Sí, la belleza natural se suma a la experiencia del campus y mejora el aprendizaje. Me encantaría tomarme un tiempo para sentarme junto al estanque y disfrutar de la tranquilidad. Suena como una idea maravillosa. Es importante tomar descansos y recargar energías. Planeemos visitar el estanque juntos pronto, me encantaría verlo de primera mano.
Lo espero con ansias. Brindemos por encontrar joyas escondidas en el campus. Lección 26. Comodidades del hogar. Y más cómodo. Es cierto, pero la experiencia en pantalla grande merece la pena. Absolutamente. Ver películas en una pantalla grande con un sonido excelente siempre es un placer. Sí, la experiencia inmersiva realmente mejora el disfrute de una película. Estoy completamente de acuerdo. Hay algo especial en la atmósfera de un cine. Exactamente. Pero tener una configuración cómoda en casa nos permite disfrutar de nuestras películas favoritas en cualquier momento. Sí, y podemos crear un ambiente acogedor con bocadillos y mantas. Esa es la mejor parte. Planeemos pronto una noche de cine, combinando ambas experiencias. Me apunto. Podemos elegir una mezcla de clásicos y nuevos lanzamientos para disfrutar juntos. Brindemos por excelentes películas y noches acogedoras, ya sea en casa o en el cine. Lección 27. Apariencia profesional. Es un buen comienzo. ¿Qué hay de tu comparecencia en la reunión? Planeo vestirme profesionalmente y arreglarme para causar una impresión positiva. Eso es importante. Tener un aspecto refinado puede aumentar tu confianza de manera significativa. Absolutamente. Quiero transmitir profesionalismo y preparación. Sí, y también demuestra respeto por las personas con las que te reunirás. Estoy completamente de acuerdo. Las primeras impresiones pueden marcar la pauta de toda la reunión. Asegurémonos de que ambos nos vemos lo mejor posible para representarnos bien. Estoy emocionada. Disfrazarnos puede hacer que nos sintamos más empoderados y listos para brillar. Estamos aquí para causar una gran impresión y lograr nuestros objetivos. Lección 28. Técnicas de relajación. Absolutamente. Encender una vela con aroma a lavanda antes de acostarme me ayuda a relajarme. Eso suena delicioso. La lavanda es conocida por sus propiedades calmantes. Sí, el aroma relajante crea una atmósfera relajante que me prepara para dormir. Estoy completamente de acuerdo. La aromaterapia puede ser una herramienta maravillosa para la relajación. Exactamente. Creo que es importante crear una rutina tranquila a la hora de dormir. Sí, y ayuda a indicarle a nuestro cuerpo que es hora de relajarse. Exploremos más técnicas de relajación para incorporarlas a nuestras rutinas. Eso me encantaría. Encontrar formas de eliminar el estrés es esencial para nuestro bienestar. Estamos aquí para crear un ambiente tranquilo para dormir mejor y relajarse. Lección 29. Aventuras tranquilas. Mantener la calma durante todo el viaje es crucial, ayuda a disfrutar de la aventura. Exactamente. Recuerda que es una aventura por una razón, llena de momentos inesperados. Sí, aceptar las incertidumbres puede llevarnos a algunos de los mejores recuerdos. Estoy completamente de acuerdo. Mantenernos relajados nos permite estar abiertos a nuevas experiencias. Concentrémonos en disfrutar cada paso de nuestro viaje, pase lo que pase. Esa es una forma de pensar genial. Todo gira en torno al viaje, no solo al destino. Absolutamente. Estamos aquí para aprovechar al máximo cada momento que encontremos. Sí, creemos recuerdos imborrables y disfrutemos juntos de nuestra aventura. ¿Estoy emocionada? Brindemos por nuestro próximo viaje. Lección 30. Los primeros australianos. ¿Has pensado alguna vez en la rica historia de las primeras personas que vivieron en Australia?
Sí, es fascinante aprender sobre los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y su profunda conexión con la tierra. Por supuesto, su cultura y tradiciones son increíblemente diversas y han existido durante miles de años. Es notable cómo mantienen su herencia mientras se adaptan a los cambios modernos de la sociedad. De hecho, su conocimiento del medio ambiente y las prácticas sostenibles es algo de lo que todos podemos aprender. Sí, y reconocer sus contribuciones es esencial para fomentar la comprensión y el respeto en nuestras comunidades. Realmente resalta la importancia de preservar las identidades culturales y promover la inclusión. Por supuesto, estas historias son vitales para la identidad de Australia y deben celebrarse y compartirse ampliamente. En última instancia, entender el pasado nos ayuda a construir un futuro más inclusivo para todos. Lección 31. La revolución industrial en los países en desarrollo. Ya sabes, la revolución industrial también tiene el potencial de ocurrir en países del tercer mundo. Es una idea convincente. Podría mejorar significativamente las condiciones de vida de muchas personas. Por supuesto, con los recursos y la inversión adecuados, podemos fomentar la innovación y crear puestos de trabajo. Sí, es esencial que las economías en desarrollo adopten la tecnología y la educación para impulsar el progreso. Además, puede empoderar a las comunidades para romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro sostenible. Exactamente, y fomentar el espíritu empresarial puede conducir a soluciones locales que aborden desafíos específicos. Se trata de crear oportunidades de crecimiento y desarrollo que eleven a comunidades enteras. En última instancia, los principios de la revolución industrial pueden servir como modelo para un cambio positivo en todo el mundo. Sí, y debemos apoyar las iniciativas que tienen como objetivo educar y empoderar a la próxima generación. Lección 32. Planes nocturnos. Pensaba que podríamos vernos alrededor de las 6 de la tarde, ¿le funciona? Eso me suena perfecto. Me encantan las salidas nocturnas. ¿A qué tienda vamos? Estaba pensando en la nueva tienda de abarrotes que acaba de abrir en el centro. ¿Has oído hablar de ello? Sí, he visto algunos anuncios y he oído que tienen una fantástica selección de productos orgánicos. Exactamente. Pensé que sería un gran lugar para explorar juntos mientras recogíamos algunos ingredientes frescos. No puedo esperar. Siempre es divertido descubrir nuevos lugares, especialmente cuando se trata de comprar comida. Además, podemos cenar después de ir de compras. También hay excelentes restaurantes en las cercanías. Suena como un plan maravilloso. Tengo muchas ganas de probar ese nuevo lugar italiano. Oh, he oído cosas increíbles sobre su pasta. Espero que tengan asientos al aire libre para disfrutar de un agradable ambiente nocturno. Lección 33. Vida sostenible. Creo que una de las grandes ventajas de este enfoque es que es menos costoso y utiliza menos tierra en comparación con los métodos tradicionales. Eso es cierto y atrae a las personas que no quieren invertir mucho dinero en el mantenimiento de grandes propiedades. Exactamente, muchos buscan opciones de vivienda más asequibles que aún ofrezcan comodidad y estilo. Y es fascinante cómo las prácticas de vida sostenible son cada vez más populares en las zonas urbanas. Sí, con el auge de las casas pequeñas y los diseños ecológicos, muchos están adoptando un estilo de vida más sencillo. Realmente fomenta la creatividad en la forma en que utilizamos el espacio y los recursos, ¿no es así? Absolutamente.
Las personas están encontrando formas innovadoras de maximizar sus áreas de vida, al mismo tiempo, minimizar su espacio. Al final, este cambio no solo beneficia a las personas, sino que también contribuye positivamente al medio ambiente. Sí, es emocionante pensar en cómo estas tendencias darán forma a nuestras comunidades en el futuro. Lección 34. Establecimiento de redes en conferencias. Hola. ¿También estás aquí para la conferencia? Sí, lo estoy. Estoy muy emocionada de aprender de los ponentes y de establecer contactos con otros asistentes. Eso es fantástico. Siempre hay mucho que ganar al conectarse con otras personas que comparten intereses similares. Por supuesto, creo que estas oportunidades pueden conducir a colaboraciones y nuevas ideas en las que quizás no hayamos pensado solos. Exactamente, ¿y quién sabe qué tipo de asociaciones podrían surgir de una simple conversación? Correcto. Es increíble cómo una conexión puede abrir las puertas a innumerables posibilidades en nuestra vida profesional. Además, la variedad de perspectivas que encontramos puede enriquecer realmente nuestra comprensión del campo. Sí, y creo que también nos ayuda a crecer al desafiar nuestros puntos de vista actuales e inspirarnos a pensar de manera diferente. Al final, estas experiencias tienen un valor incalculable y pueden moldear nuestras carreras de maneras inesperadas.